Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan en este domingo invernal? Ojalá que bien. Les cuento, últimamente me da mucha fiaca anunciar, voy a hacer un vivo, etcétera, así que no, directamente lo hago. Em, Tengo este plan, comentarles en algunos vivos de a uno, presentarles los talleres a distancia que pueden hacer si quieren, si tienen ganas, en esta modalidad llamada técnicamente asincrónica, que básicamente implica acceder a las clases grabadas sobre algunos talleres que hicimos en algún momento, hace algunos años o más recientemente. Para quienes estén interesados en esto, hoy voy a presentar el taller que hicimos sobre Así habló Zaratustra de Nietzsche. La idea es doble. Por un lado, presentarles el taller, por si a alguno le da ganas de hacerlo en algún momento, y al mismo tiempo aprovechar y leerles algo, comentarles de qué va. En cada caso hay talleres sobre temas menos conocidos o autores menos conocidos. En este caso tenemos un filósofo muy conocido y su obra más importante de alguna manera, pero aprovechamos para leer un poco, comentar, así que espero que esto sea un lindo video, un lindo encuentro, aún para quienes no estén interesados en hacer un taller. Para quienes sí, les cuento un poco cómo es la cosa. Básicamente, yo empecé a hacer talleres de filosofía en mi casa hace muchos años, en el año 2008, con lo cual llevamos 16 años. Todavía era estudiante de la carrera en la universidad. Eh, y la verdad que se fue formando un espacio, nada, que a mí me gusta mucho y creo que algunos de los que estudian conmigo hace años también. Básicamente nos juntamos una vez por semana a leer, a estudiar, a interpretar, a discutir en base a ciertos textos fundamentales, que a veces es un poco difícil o solitario hacerlo individualmente, así que nos juntamos y leemos juntos, ¿sí? Digamos, cada uno lee en la semana, pero después en esas 2 horas trabajamos el texto y la verdad que vamos aprendiendo mucho. Yo aprendo mucho. Yo no doy talleres sobre algo en lo que primero me especializo durante años y después decido dar un taller sobre eso, sino que yo uso el taller también como parte de mi propio proceso de aprendizaje, con lo cual en general estoy muy entusiasmado con aquello que doy porque es aquello sobre lo que quiero profundizar, sobre lo que quiero leer más y con más detenimiento. La verdad que el taller es el lugar en el cual mejor leo, ¿sí? El arte de leer no es sencillo. Los textos de filosofía son complejos, abstrusos, a veces confusos, y la verdad que ese ejercicio de lectura conjunta y comprometida es maravilloso. Bueno, en el año 2017, ya cuando el taller tenía unos 9 años, lo que hice fue empezar a grabar las clases con audio, con un celular, con un grabador, sobre todo para quienes no pudieran, faltaban algún día o que pudieran escuchar después, etcétera. Entonces, de los asistentes del taller siempre fue un grupo de estudio de unas 15 personas en una librería, ¿sí? Yo empecé hace muchos años en la librería en la que yo mismo trabajaba, en Cracup, y la verdad que las clases grabadas funcionaron muy bien también para armar una carpeta en Google Drive para que quede una vez que el taller termina. Entonces quienes hacían el taller tenían, una vez que el taller terminaba, todas las clases grabadas para volver a escucharlas. Y al mismo tiempo estaba ahí toda la información con la que trabajábamos. Por ejemplo, en el caso de Zaratustra, toda la obra completa de Nietzsche en digital. Por supuesto, el libro Así habló Zaratustra y un montón de bibliografía complementaria, más los escritos que algunos participantes del taller hacían, quienes querían escribir. Así que bueno, fui grabando muchos de los talleres y después me di cuenta que, bueno, algunas personas me pedían, por ejemplo, al año siguiente de haber hecho el taller sobre Zaratustra, ¿cuándo iba a hacer un taller sobre Zaratustra? Y la verdad es que no repito los talleres porque a mí me interesa ir leyendo otras cosas y también hay un grupo con el que viene estudiando,
conmigo que, bueno, que también está interesado en seguir leyendo otras cosas. Entonces, la verdad, volver sobre algo que ya trabajamos juntos, para mí no tiene tanto sentido. Entonces, siempre voy cambiando. Cada vez propongo un nuevo taller. Los talleres duran un mes, 2 meses o 3 meses. Más no, porque realmente es difícil mantener un grupo. Siempre el grupo va decayendo un poquito. Entonces, hasta 3 meses es el largo que me di cuenta que más o menos funcionaba la cosa. Y esto con una excepción, que es este taller. Este taller, sobre el cual ahora les voy a comentar, es el único taller de todos los que están disponibles, que son como 30 talleres, un poco más de 30 talleres. Y los pueden ver si entran a tallerdefilosofia.com.ar. Ahí van a ver que dice talleres a distancia y están los 30 talleres. Este es el más antiguo de los que están grabados, es del año 2017 y dura 4 meses. ¿Qué quiere decir que dura 4 meses? Que en realidad son a una clase por semana, son 17 clases, 16 clases y una más, ¿sí? 17 clases. Obviamente que para quienes quieran hacer el taller ahora, no hace falta que estén 4 meses, digamos, que sigan el ritmo semanal. Básicamente acceden a las grabaciones de las clases, acceden a los apuntes de las clases. En este caso, tengo acá, saqué el apunte de lo que trabajamos sobre Zaratustra, ¿sí? Lo que hay acá son, ya les digo, son 125 páginas de comentarios e interpretación de Así habló Zaratustra, ¿sí? Que es lo que fuimos trabajando clase a clase. Entonces están las clases en audio y están los 125 páginas, es casi un libro sobre Así habló Zaratustra, y la bibliografía completa de Nietzsche y bibliografía complementaria, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en el caso de Nietzsche? Yo hace muchos años, decidí empezar a trabajar la obra de Nietzsche en orden cronológico, empezando por el nacimiento de la tragedia, hace unos 10 años, un poco más, 10, 12 años, y resulta que todos los comienzos de año, en marzo, empezamos leyendo una obra de Nietzsche. Cuando llegó el momento de, digamos, así leímos, hicimos un taller sobre el nacimiento de la tragedia, hicimos un taller sobre las intempestivas, hicimos un taller sobre humano demasiado humano, hicimos un taller sobre Aurora, hicimos un taller sobre la ciencia jovial. Llegado ese momento, la ciencia jovial es el libro inmediato anterior a Así habló Zaratustra, ¿sí? En el año sexto de estar empezando el taller trabajando sobre Nietzsche, tocaba hacer Zaratustra. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque la verdad que Zaratustra es un libro que al que le quería dedicar una lectura más importante, y me pareció que en 2 o 3 meses no podía hacerla, pero tampoco supuse que se podía sostener más tiempo, así que dije, bueno, hagamos el primer libro. Así habló Zaratustra en realidad está publicado en 4 libros separados. Nosotros hoy tenemos un solo libro, pero Nietzsche lo fue publicando en 4 libros separados que nosotros los tenemos juntos, ¿sí? Y dije, bueno, hagamos una buena lectura de 3 meses por cada libro. Entonces, 3 meses este año, ¿sí? Sobre el primer libro, al año siguiente, segundo libro, al año siguiente, tercer libro, etc. Hicimos entonces un taller sobre el primer libro, Así habló Zaratustra, ¿sí? De 3 meses de duración. Al año siguiente, otra vez el plan no funcionó, ¿sí? Entonces dije, bueno, claro, porque ahora quienes hicieron el primero, sí, por ahí hay gente que quiere sumarse, pero no hizo el primero, y yo voy a hacer un taller sobre el segundo libro de Zaratustra, era raro, así que lo que hicimos fue lo siguiente. Dije, bueno, vamos a hacer todo el libro entero, los 4 libros, en 4 meses. Vamos a hacer un taller excepcionalmente largo, de 4 meses, 1 mes por libro. Y ese es el taller que quedó grabado y el cual les quiero proponer ahora. Es decir, volvimos sobre el primer libro, para quienes habían hecho el taller el año anterior, pero presentamos cada uno de los 4 libros de Así habló Zaratustra en 1 mes. Es un ritmo bastante intenso, pero la verdad que pudimos hacer una buena lectura. Ya les mostraba ahí 125 páginas de apuntes sobre toda la obra. Bueno, dicho lo fundamental sobre la dinámica del taller y demás, y cómo llegamos a esto, quiero comentarles, vamos ahora a lo más interesante. Básicamente los talleres para mí son lugares en los que, con esto cierro, esto y prometo, y ahora vamos al Zaratustra, pero hay algo del quehacer del taller que a mí me interesa mucho, ¿sí? Digamos, hay quienes pueden estar conformes, contentos y les puede interesar esto, ver un video, escucharme a mí hablar del texto, ver otros videos, etc. A mi juicio eso es de miras un poco cortas.
yo espero que ustedes tengan ganas de leer el texto, de hacer su propia digestión, y los talleres están pensados para eso, ¿sí? No para escucharme a mí, ¿sí? Escuchar las clases y leer lo que yo escribí al respecto, o ver un video donde yo digo que es Zaratustra y yo interpreto, etc. Los talleres para mí están pensados para que ustedes puedan leer y leer acompañados, ¿sí? Pero que hagan su propia lectura. Por eso el ritmo, ¿no?, que propuesto de una clase por semana para que ustedes puedan leer y después escuchar la clase y ver cómo se cruza la interpretación que ustedes hacen con lo que yo propongo y lo que dicen los otros compañeros. Para mí el trabajo filosófico es eso, no simplemente ver 500 videos en YouTube y pensar que uno así aprende filosofía. Uno tiene que hacerse sus propias herramientas, ¿sí? Y tiene que bancarse una dificultad propia de la lectura filosófica, si le interesa la filosofía, ¿sí? Entonces, para mí, lo que yo espero, lo que yo pretendo es que ustedes se inscriban o no en el taller a distancia que yo les propongo y toda esa cosa, que es lo de menos, es vayan y lean los textos, ¿sí? Que se enamoren de los textos, que vayan a ellos, que se obsesionen, que los lean, que los subrayen, que se vuelvan locos con esto, ¿sí? Así habló Zaratustra es un texto para volverse de alguna manera loco. Nietzsche dice así, con esto introduzco finalmente la cosa. Nietzsche dice: en lo que se refiere a mi Zaratustra, yo no considero conocedor del mismo a nadie a quien cada una de sus palabras no le haya unas veces herido a fondo y otras encantado también a fondo. Mi Zaratustra es un texto que va a fondo, encanta y hiere. Es un texto único en la obra de Nietzsche, que es única, ¿sí? Sin dudas. En la obra de Nietzsche tenemos textos escritos de manera, digamos, como tratados, ya sea su obra primera, El nacimiento de la tragedia, que tiene la estructura de un tratado, o una obra posterior a Zaratustra, que es La genealogía de la moral. Hay obra poética en Nietzsche, si bien menor, existe la obra poética. La mayoría de su obra, como ustedes sabrán, es aforística. Es una etapa que arranca en Humano demasiado humano, es decir, en la crítica a la metafísica, y la tenemos allí en Aurora, en la ciencia jovial, en Más allá del bien y el mal, etc. Y tenemos esta cosa única, que es el Zaratustra. Única, sin dudas. Única estilísticamente, única en su potencia. Es una suerte de quinto evangelio, de libro bíblico, de libro simbólico, alegórico, poético. Es un musical también, yo lo leo como un musical. Nietzsche era músico y no se puede, digamos, acercarse a su obra sin tener eso presente. Tenía por acá Ecce Homo, acá está. En la autobiografía de Nietzsche, Ecce Homo, que escribe pocos meses antes de tener su colapso nervioso y de quedar incapacitado, a fines de la década del 80, de 1880, es decir, unos 4 o 5 años después de la escritura de Zaratustra. Zaratustra, les comentaba, fue publicado en 4 libros. 3 eran los primeros que Nietzsche había planificado, con más o menos unos 6 meses de diferencia cada uno, y los escribe prácticamente de un tirón, ¿sí? O sea, el primer libro de Así habló Zaratustra, que es quizás el más leído, Nietzsche lo escribe en unos 10 días, ¿sí? Absolutamente poseído de algún modo. Después pasa algo similar con el segundo libro, etc. Finalmente Nietzsche decide agregar otro libro a los 3 planificados anteriormente, y por eso tenemos 4 libros de Así habló Zaratustra, que en general siempre están publicados como una unidad. Ya que estamos, si van a leer a Nietzsche en español, supongo que quienes nos están viendo son de habla hispana, tenemos siempre compañeros de otros países que hacen los talleres, de Uruguay, de México, de Chile, de Colombia, de España, etc. Siempre la mejor traducción que tenemos disponible en español es la de Andrés Sánchez Pascual, que está publicada por Editorial Alianza en casi todos los casos. En este caso, en Así habló Zaratustra es la misma traducción y edición, pero es una reedición distinta, de Altaya, una tapa dura, un poco más linda, pero es la de Alianza, es la misma, ¿sí? Bien, esto para cuando les den ganas de leer a Nietzsche y vayan y compren los libros, sobre todo los publicados por Alianza, traducidos por Andrés Sánchez Pascual. Les comentaba entonces, en la autobiografía, Nietzsche dice esto sobre su libro. Ustedes saben que en este libro autobiográfico él
tiene capítulos dedicados a la mayoría de sus obras más importantes. O sea, tiene un capítulo sobre el nacimiento de tragedia, tiene un capítulo sobre Más allá del bien y el mal, etc. Tiene un capítulo sobre Hacia los Zaratustra. Es el más largo, ¿sí? Nietzsche considera que de algún modo es su obra más importante de las publicadas. Y les leo algo de acá. Dice Nietzsche: esta obra ocupa un lugar absolutamente aparte. Dejemos de lado a los poetas. ¿Acaso nunca se haya hecho nada desde una sobreabundancia igual de fuerzas? Mi concepto de lo dionisíaco se volvió aquí acción suprema. Medido por ella, todo el resto del obrar humano aparece pobre y condicionado. Y lo dionisíaco, en el Nietzsche maduro, que hay que distinguir del Nietzsche del nacimiento de tragedia, donde aparece el concepto de lo dionisíaco en Nietzsche, ¿sí? Pero todavía muy asociado a la filosofía schopenhaueriana y a Wagner. En cambio, en el Nietzsche maduro, lo dionisíaco tiene que ver con la vida, con la voluntad de poder, ¿sí? Con la creación. Entonces él dice, este libro está, como les comentaba, ¿sí? Atravesado, ¿sí? Por una fuerza vital afirmativa, dionisíaca, danzante, musical, alegre, jovial. No por nada este libro aparece, ¿no?, Hacia los Zaratustra justo después de la ciencia jovial. Dice, decir que un Goethe, un Shakespeare, no podrían respirar un solo instante en esta pasión y esta altura gigantescas, decir que Dante, comparado con Zaratustra, es meramente un creyente y no alguien que crea por vez primera la verdad, un espíritu que gobierna el mundo, un destino. Decir que los poetas del Veda son sacerdotes y ni siquiera dignos de atar las sandalias de un Zaratustra. Todo eso es lo mínimo que puede decirse y no da idea de la distancia, de la soledad azul en que esta obra vive. Claro, uno podría decir, sin dudas, y sobre todo leyendo Ecce Homo, Nietzsche el exagerado, Nietzsche el narcisista, supongamos, ¿no? Otros capítulos famosos de este libro de Ecce Homo se titulan ¿Por qué yo soy tan inteligente? O ¿por qué escribo yo libros tan buenos? Así que no nos puede extrañar de algún modo que Nietzsche diga que Goethe, Shakespeare y Dante, digamos, ¿no?, sin duda tres de los más grandes poetas, están un poco abajo de lo que él hizo en Hacia los Zaratustra. Y lo mismo tendríamos que pensar a nivel de los sacerdotes hindúes, ¿sí?, del Veda, etc. Él entiende que hizo en esta obra algo que de algún modo tiene que haber estado a la altura del destino mismo que se le impuso. Y el destino mismo que se le impuso, él se propone finalmente escribir este libro para enseñar y de algún modo contagiar algo de lo que el concepto del eterno retorno implica. Él dice, el mensaje principal es ese. Y el concepto del eterno retorno se le vino a Nietzsche paseando ahí por los Alpes en un verano en Sils Maria, donde él pasaba sus veranos en estas épocas de la década del 80, 1880, como una epifanía, como una iluminación. Y 18 meses después de estar embarazado, eso dice, él dio a luz esta obra. Esta obra que tuvo una recepción muy mala. De hecho, el último libro, el que les comentaba, es un libro para el cual Nietzsche ya no tenía editores y Nietzsche tuvo que publicar 40 ejemplares, casi una edición artesanal, pagándolo de su bolsillo porque el editor no lo quería, el que tenía no lo quería editar más porque ya no, a Nietzsche no lo leía nadie en ese momento, casi nadie. Es un momento de mucha soledad, como él lo dice en varias ocasiones, de mucha incomprensión. Así que, bueno, la obra más importante y más famosa de uno de los filósofos más importantes y más leídos o comentados es una obra que en su momento apenas pudo ser publicada. Nietzsche apenas tenía 40 amigos, ni tenía 40 amigos para darles a leer esa publicación del último de los 4 libros. Yo lo que quiero hacer básicamente es seleccioné un pequeño fragmento de cada uno de los 4 libros, ¿sí?,
leerlo, comentarlo, y de eso se trata este vivo de hoy, ¿sí? Un picadito del texto. Picadito del texto, entendiendo que acá está el mensaje nietzscheano. El mensaje nietzscheano atravesado por su formación religiosa, por el juego que hay entre Zaratustra y una especie de anticristo, como después va a aparecer literalmente en la obra titulada así, El Anticristo, ¿sí? Para empezar entonces, en el primero de los 4 libros, quiero leerles uno de mis pasajes favoritos, si no el más importante, a mi juicio, que está en un discurso. Ustedes saben que, bueno, si les interesa, hay 2 videos en YouTube, que están subidos en mi canal de YouTube, que son lecturas, no como esta, picadito, sino pormenorizadas, detalladas, del prólogo completo del libro, de Así habló Zaratustra. Son 2 videos, casi 2 horas cada uno, con todo el prólogo. Después del prólogo, que está en el primer libro, el libro está dividido en discursos. Por eso así habló Zaratustra. Lo que asistimos son sus discursos. Es como la palabra del Señor, por eso como un evangelio, ¿sí? Y los discursos, o sea, no son capítulos, no son secciones, son discursos de Zaratustra, ¿sí? Están titulados, del cual les voy a leer ahora en la primera parte el discurso titulado esperen que lo encuentre, del amor al prójimo, que por supuesto es una cierta disputa con el concepto de amor al prójimo cristiano. Dice así: uno siempre a mi alrededor es demasiado, así piensa el eremita. Siempre uno por uno da a la larga 2. Yo y mí están siempre dialogando con demasiada vehemencia. ¿Cómo soportarlo si no hubiese un amigo? Para el eremita, el amigo es siempre el tercero. El tercero es el corcho que impide que el diálogo de los dos se hunda en la profundidad. ¡Ay! Existen demasiadas profundidades para todos los eremitas. Por ello desean ardientemente un amigo y su altura. Pues fíjense que hay una necesidad de un tercero para romper con un dualismo asociado al uno. Uno por uno da a la larga 2. Pero hace falta un amigo, hace falta un tercero para romper un cierto espejamiento, un carácter monológico. La idea, si ustedes quieren, es la siguiente. ¿Qué es la idea de la filosofía nietzscheana o la intención de la filosofía nietzscheana? Una de las formas de comprenderlo. ¿Cómo puede alojarse lo nuevo, lo vital, lo creador? ¿Cómo le podemos hacer lugar? Cuidado con el espejamiento en un binomio. Cuidado con la identidad. El tercero es lo que rompe la identidad. Hay todo un libro, por ejemplo, de Roberto Espósito, ¿no? Tercera persona, donde habla justamente de lo impersonal como lo tercero que irrumpe en el diálogo, en la comunicación. Esa es la figura del tercero en tanto amigo. Les decía que muy cerca de ese discurso aparece el del amor al prójimo. ¿Por qué me interesaba cruzar el discurso del amigo, el cual les leí recién, la cuestión del tercero, con el discurso del amor al prójimo? Porque el prójimo, en sentido nietzscheano, es la figura próxima, cercana, que justamente cierra la posibilidad
que ese tercero abre. El amigo es aquel que impide, de algún modo, la clausura en la propiedad, en la identidad, la identificación. El amor al prójimo, tal como Nietzsche lo interpreta, es la huida de esa figura. Dice Zaratustra: os aconsejo yo amor al prójimo. Prefiero aconsejaros la huida del prójimo y el amor al lejano. Prójimo es próximo, ¿sí? Y lejano, obviamente, es lo que no está próximo a mi propia existencia, tal como la pienso, tal como creo que es, tal como mi conciencia cree que es. Dice entonces: más elevado que el amor al prójimo es el amor al lejano y al venidero. Más elevado que el amor a los hombres es el amor a las cosas y a los fantasmas. ¿Por qué el prójimo o el próximo, ¿sí?, se opone al lejano y al venidero? Porque el lejano es lo que está por venir, es la posibilidad de encarnar una configuración vital, pulsional, ¿sí?, más afirmativa, más sana en términos nietzscheanos. Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tú. ¿Por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero tú tienes miedo y corres hacia tu prójimo. Hay una configuración venidera de nuestra vida que hay que encarnar, que hay que ser capaz de encarnar. Hay que darle nuestra carne y nuestros huesos, pero nosotros huimos de esa posibilidad más sana y más afirmativa, y para huir volvemos a lo conocido, volvemos al espejo, volvemos al próximo, al prójimo, a la identidad. Y decimos, dice Zaratustra, que vamos hacia el prójimo porque lo amamos, porque queremos cuidar de él, porque nos interesa, porque somos compasivos. Mentira. En realidad, el amor al prójimo es un mal amor a nosotros mismos, pero no a nosotros mismos en tanto lo que ya somos, en tanto posibilidad, en tanto, como dice el subtítulo de su autobiografía, cómo se llega a ser lo que se es. Hay una temporalidad que es fundamental en la filosofía nietzscheana. La filosofía nietzscheana es una filosofía abierta al futuro, más que abierta al futuro, abriendo futuros, habría que decir. Entonces, el amor al prójimo, que supone una igualdad dada, clausura las transformaciones que podemos realizar hacia posiciones que Nietzsche entiende nos tendrían que llevar hacia la figura que él, de hecho, presenta en el prólogo de este libro, que es el ultrahombre o el superhombre, que no es otra cosa, ¿sí?, que no es otra cosa, o que no puede, digamos, que la podemos interpretar como nada demasiado complicado, sino como una configuración instintiva. Es un término que a mí me sirve mucho para entender la filosofía nietzscheana. Una configuración instintiva, es decir, un conjunto de fuerzas, de pulsiones, primariamente inconscientes, ¿sí?, que se articulan de modos más afirmativos y no tan reactivos, resentidos, débiles, enfermos, etc. Entonces, la pregunta que atraviesa buena parte de esta obra y de toda la obra de Nietzsche es: ¿cómo podemos, decíamos, lograr que eso más vital y activo y afirmativo sea recibido, pueda crecer, pueda madurar, pueda crear? Bueno, para que eso o ello, esas fuerzas que no reconocemos como propias, porque ¿sí?, no necesariamente llegan a la conciencia con esa identificación, puedan desplegarse, es necesario romper con cierta identidad propia de lo que implica el prójimo. Bien, eso respecto al primer libro, primer picadito. Segundo, en el segundo libro, en un discurso titulado de la superación de sí mismo. De la superación de sí mismo. Esto está
Bien. La superación de sí mismo es un concepto que yo vengo trabajando últimamente porque me interesa la cuestión de la aristocracia en Nietzsche. Y está Selbst es el sí mismo y Überwindung, ese Über implica ese por sobre, ¿sí? Ese ir hacia arriba. Zaratustra, Hacia de Zaratustra es un libro con muchos paisajes verticales. Zaratustra sube la montaña, baja hacia el mar, hay profundidades, hay abismos, ¿sí? Como decíamos al comienzo, a fondo. Y en Nietzsche hay toda una imaginería, ¿sí? todo un mundo simbólico de la verticalidad asociada a la superación. ¿Por qué este es uno de los discursos que a mí me parecen más fundamentales del libro? El que se titula De la superación de sí mismo. Porque hay muchas pistas para comprender la dinámica de la voluntad de poder. Una cuestión, por supuesto, como ustedes saben, compleja. Es uno de los lugares donde uno tiene que ir a ver cuando a uno le interesa el concepto de la voluntad de poder en Nietzsche. ¿Sí? Les leo un poco. Entonces, libro segundo de la superación de sí mismo. Dice, voluntad de verdad, llamáis vosotros sapientísimos a lo que os impulsa y os pone ardorosos. Esto lo pueden ver en Más allá del bien y del mal, que Nietzsche mismo dice, es el libro que sigas, así habla Zaratustra, es un libro en el cual él entiende que vuelve un vocabulario menos simbólico, menos alegórico, en ese sentido es más cercano para la lectura y acompaña muy bien porque la temática es muy similar a la lectura de Zaratustra, ¿sí? Entonces van a ver que desde el principio de Más allá del bien y del mal aparece tematizado esto que acabamos de leer, la crítica a la voluntad de verdad, la crítica a la concepción de los sapientísimos, digamos de los filósofos, que nos dicen que nosotros por naturaleza deseamos conocer y deseamos acercarnos a la verdad. Nietzsche dice, eso es lo que los pone ardorosos, la voluntad de verdad, eso es lo que los impulsa. ¿Hay una pulsión de verdad? No. Dice, voluntad de volver pensable todo lo que existe, así llamo yo a vuestra voluntad. Es decir, no nos interesa la verdad en sí misma. Nos interesa volver pensable lo que existe. En algún sentido, dominarlo. Y no es lo mismo eso que la voluntad neutral de verdad. Ante todo queréis hacer pensable todo lo que existe. Pues dudáis con justificada desconfianza de que sea ya pensable. Si las cosas no son pensables. Esto es lo mismo que la famosa frase nietzscheana, ¿sí? No hay hechos, solo hay interpretaciones. Las cosas no son pensables, no son accesibles directamente, sino que hay que interpretarlas. No podemos acceder a nada sino mediados por una interpretación. Y esa interpretación nunca es neutral en Nietzsche, porque la vida no es neutral en Nietzsche. Por eso dice, pero debe amoldarse y plegarse a vosotros, así lo quiere vuestra voluntad. Debe volverse liso y someterse al espíritu como su espejo y su imagen reflejada. Uno hace del mundo una interpretación propia del espíritu que se es. Esa es toda vuestra voluntad, sapientísimos, una voluntad de poder. Wille zur Macht, voluntad de poder. Y ello aunque habléis del bien y del mal y de las valoraciones. Entonces, más allá del bien y del mal, como es el siguiente libro, les comentaba, más allá de las interpretaciones morales, lo que hay es una voluntad, ¿sí? Que en principio podemos comprender como voluntad de hacer pensable, o sea, voluntad de interpretación. Esto es importante porque las malas lecturas o las no lecturas de Nietzsche a veces nos proponen una voluntad de poder como una especie de voluntad violenta, ¿no? Que poder, se piensa poder, ¿no? Desde una perspectiva bastante chata, y entonces se supone que voluntad de poder es salir a golpear cabezas, ¿no? Bueno, no. Para empezar es interpretar. Queréis crear el mundo ante el que podáis arrodillaros. Esa es vuestra última esperanza y vuestra última ebriedad.
Entonces, la voluntad de poder es sobre todo voluntad de interpretación y de creación. ¿Sí? Quiero leerles, voy a avanzar un poco, no voy a hacer el análisis o el comentario de todo este discurso porque es muy largo y muy importante, pero avanzo un poquito a un momento central donde Zaratustra dice, recuerden que Zaratustra es quien habla, dice: yo he seguido las huellas de lo vivo, he recorrido los caminos más grandes y los más pequeños para conocer su especie. Con centuplicado espejo he captado su mirada cuando tenía cerrada la boca, para que fuesen sus ojos los que me hablasen, y sus ojos me han hablado. ¿Los ojos de quién? De lo vivo. ¿Cuál es la dinámica de lo viviente? Pero en todo lugar en que encontré seres vivientes, oí hablar también de obediencia. Todo ser viviente es un ser obediente. Primera cuestión. Mandato y obediencia en la filosofía nietzscheana, central. Porque lo que vive obedece. Obedece, y hago así porque también oye, la misma raíz, tanto en español como en alemán. El hören y el gehören en alemán dan cuenta de la obediencia y del oír, de la audiencia. Entonces, todo ser viviente es un ser obediente. Y esto es lo segundo. Se le dan órdenes al que no sabe obedecerse a sí mismo. Así es la especie de los vivientes. Y esto es lo tercero que oí. Mandar es más difícil que obedecer. Y no solo porque el que manda lleva el peso de todos los que obedecen, y ese peso fácilmente lo aplasta. Un ensayo y un riesgo advertí en todo mandar, y siempre que el ser vivo manda, se arriesga a sí mismo al hacerlo. Entonces, ¿qué hay siempre en las dinámicas vitales? Mandato y obediencia. ¿De qué sobre qué? De una fuerza por sobre otra. De un instinto por sobre otro. De una pulsión por sobre otra. De un conjunto interpretativo. ¿Y qué hace la pulsión, la fuerza? Interpretan, crean. ¿Y qué hace aquello que no puede mandar? Obedece. Esto sirve para leer, por ejemplo, las 3 transformaciones del espíritu, que es el primer discurso de Zaratustra y quizá el más conocido, del camello, el del león y el niño. Lo que van a ver ahí son dinámicas de mandato y obediencia. El camello obedece al gran dragón, etc. El niño se obedece a sí mismo, etc. Es más difícil mandar que obedecer, pero mandar es en última instancia siempre un mandar obedeciendo. Por eso Nietzsche es tan enemigo de la idea de neutralidad, de la idea de una libertad que no implique mandatos y obediencias. Y lo que aparece acá como un ensayo y un riesgo en todo mandar, da cuenta de que la forma en la que interpretamos, porque mandar es en última instancia, ¿sí?, interpretar, crear una perspectiva, un modo de vida, un mundo, es un riesgo porque no está sostenido por una verdad última. Es la vida la que se sostiene a sí misma. No hay otra cosa por debajo, por arriba, en ningún lado. No hay una trascendencia, no hay una lógica previa. No hay un Dios que nos indique hacia dónde. Mandar y obedecer sin Dios. Esa es la filosofía nietzscheana, que es muy distinta a la idea que podemos tener, si no hemos leído a Nietzsche, de que, como ya Dios ha muerto, entonces no hay nada, ¿sí?, sobre lo cual mandar y obedecer. Y entonces caemos en un relativismo, cosa que Nietzsche no se, digamos, en toda su obra critica a las posiciones relativistas. Justamente porque ya no tiene sentido mandar y obedecer si todo vale lo mismo. Acá no hay ningún relativismo. Acá hay que tener oídos atentos a lo que en nosotros manda y obedecer. Ese fantasma que está, ¿no?, hay que darle la carne y los huesos. Entonces ahí tenemos un lazo entre el fragmento que leímos del libro primero y el fragmento del libro segundo. Libro tercero. El libro tercero iba a ser el libro, como les comenté al comienzo, de cierre de Hacia los Zaratustra. Y les dije también que el mensaje fundamental es el mensaje del eterno retorno.
la Epifanía de Nietzsche y el motivo por el cual finalmente publica este libro es para que ese mensaje pueda ser dado. El eterno retorno ya había aparecido en la obra de Nietzsche al final de La ciencia jovial, en una de sus formulaciones más famosas, en la que dice, bueno, imagina que viene un pequeño enano y te habla al oído y te dice, quisieras vivir esto una y otra vez, eternamente. Yo quiero leerles algo que está entonces en el libro tercero, en la parte que cierra y que iba a ser el cierre del libro, que se titula Los 7 sellos, o la canción Sí y Amén, que, como indica el título, son 7 secciones que tiene los 7 sellos, y les voy a leer el primero simplemente. Dice: si yo soy un adivino y estoy lleno de aquel espíritu vaticinador que camina sobre una elevada cresta entre dos mares, que camina como una pesada nube entre lo pasado y lo futuro, hostil a las hondonadas sofocantes y a todo lo que está cansado y no es capaz ni de vivir ni de morir. Detengámonos ahí un poco. Entonces, soy un adivino y estoy lleno de un espíritu que por lo tanto es vaticinador. Camina sobre una cresta que está, ¿no?, entre dos mares. Es una imagen que aparece en varias ocasiones. Pasar la cresta de la montaña, ir de un mar al otro. Del mar viene lo profundo, ¿sí?, lo inconsciente. Es una metáfora muy antigua, pero que en última instancia Nietzsche toma de Schopenhauer, ¿sí? Y la cima de la montaña es el lugar donde todo ese, ¿no?, todo ese caldero de pulsiones, como decía Freud, llega a poder desplegarse. Y entonces, ¿qué es lo que hay que adivinar? ¿Qué es lo que hay que vaticinar? Bueno, aquello que dice sí a la vida, justamente. Aquel fantasma que está delante de ti. Y para eso hay que ser hostil a todo lo que sofoca, como dice acá, a lo que está cansado, ¿sí?, lo que está debilitado, reactivo, moralista, compasivo, y no es capaz ni de vivir ni de morir. Esto para Nietzsche es central, ¿sí? Esto está en Epicuro. No hace falta leerlo a Nietzsche. Epicuro, lean la carta a Meneceo de Epicuro. Epicuro dice, bueno, para aquellos quejosos que están diciendo todo el tiempo que la vida se sufre, qué sé yo, mátense. O dejen de mentir. O al menos acepten que hay un placer en esa queja. No dice eso, pero léanlo y van a encontrarlo, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Nietzsche, ¿sí? No se puede vivir, ¿sí? No está diciendo que nos matemos, no está diciendo eso. Está diciendo que matemos en nosotros aquellas fuerzas que ya están muy débiles y que por favor dejamos que hagan su propia vida aquellas que están pulsando, ¿sí?, por desplegarse de otras maneras. Bien, entonces dice: dispuesta en su oscuro seno a lanzar el rayo y el redentor resplandor, grávida de rayos que dicen sí, ríen sí, dispuesta a lanzar vaticinadores resplandores fulgurantes. Recuerden que dijimos, la filosofía de Nietzsche es una filosofía que no solamente está abierta al futuro, abre el futuro, que no es lo mismo, lo abre. Tira rayos, ¿sí?, que dicen sí. Esta es la canción del sí y el amén, así sea, del absoluto afirmador de la vida. Ese es el problema del eterno retorno. Para no ponernos técnicos acá. Acá está de otro modo. ¿Sí? Bienaventurado el que está grávido de tales cosas. Si uno está embarazado, es otra imagen que aparece mucho en este texto, y en él mismo para dar cuenta de su libro. Dice, yo estuve embarazado como un elefante 18 meses hasta que di a luz este libro. Entonces, ¿qué quiere decir con está embarazado? Uno porta fuerzas vivas que quieren desplegarse, que quieren interpretar, en ese sentido, voluntad de poder, ¿sí?, que quieren crear mundos, que quieren llegar a la cima de sus montañas.
Y en verdad mucho tiempo tiene que estar suspendido de la montaña, cual una mala borrasca, quien alguna vez debe encender la luz del futuro. Hay algo ahí de la soledad que es fundamental y que tiene que ver con el comienzo del libro. Zaratustra como un eremita, Zaratustra como un solitario. ¿Sí? Las fuerzas no solamente se afirman en el sentido de que van elevándose, sino que se separan de otras, divergen. La vida diverge, no se repite. Con lo cual, la soledad en cierto sentido es inevitable, la distancia es inevitable. Pero la soledad es lo que permite generar comunidades de otro tipo. De ninguna manera yo leo al menos un Nietzsche individualista. Tiene un Nietzsche que rompe el concepto tradicional de comunidad y nos invita a crear comunidades de otro tipo. Dice: oh, cómo no iba yo a anhelar la eternidad y el nupcial anillo de los anillos, el anillo del retorno. El anillo, en tanto, el tiempo en el eterno retorno es un tiempo, ¿sí?, circular. Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo, pues yo te amo, oh eternidad. ¿No? Esta es la canción de la eternidad, del sí y amén, del absoluto, insisto, ¿sí?, la absoluta afirmación de la vida. Muy cercano a la figura del niño en las tres transformaciones del espíritu. ¿Sí? El niño del sí santo. El sí santo es el amén, es el así sea. Así mi voluntad quiere la vida. La quiso, la quiere y la querrá, eternamente, completa. Sin quejarse, sin querer otra vida, sin idealizar, sin huir a trasmundos. Tomando la vida en sí, pero no como ya dada, ¿no? No aceptando las cosas porque por algo será, no esas tonterías, ¿sí? Sino dominándola, como vimos, ¿sí? Interpretándola, moldeándola. Solo así la vida se afirma, jugando con ella, riendo. Bueno, cuarto y último picadito, esto se hizo larguísimo, del libro cuarto, del libro que Nietzsche agrega a posteriori, que es un libro donde Zaratustra, retirado, se encuentra con los hombres superiores que van llegando a su montaña. Son figuras maravillosas, entre las cuales está el Papa jubilado, por ejemplo, ¿no? Una vez que Dios ha muerto, el Papa está jubilado. Y Zaratustra tiene que evitar la compasión, porque son figuras que todavía no son suficientemente sanas. Son lo suficientemente sanas para llegar a la montaña de Zaratustra, pero no para habitar sus montañas, digamos, ¿no? Si estuvieran encaminados correctamente hacia el superhombre, estarían creando sus propias montañas. Quiero leerles esto. Es el punto 17 de la sección titulada Del hombre superior, libro cuarto, casi al final de la obra. Dice así: por caminos torcidos se aproximan todas las cosas buenas a su meta. Semejantes a los gatos, ellas arquean el lomo, ronronean interiormente ante su felicidad cercana. Todas las cosas buenas ríen. Acabamos de leer, y la verdad que cuando hice esta selección no me fijé que, ¿no? Pero esto la filosofía de Nietzsche es mucho más coherente de lo que parece a primera vista. ¿No? Hay quienes dicen, no, la filosofía de un loco, de un irracionalista, La filosofía de Nietzsche es muy coherente. La ciencia es jovial, la vida, cuando se corta el lastre de la pesadez, de la moral, de la metafísica, ríe. La figura más fuerte es la de un niño. Los caminos son caminos torcidos. El modo de andar revela si alguien camina ya por su propia senda. Por ello, vedme andar a mí, mas quien se aproxima a su meta, ese baila. Acá tenemos al musical. Acá tenemos a Dioniso. Acá tenemos al Nietzsche que comienza, al Zaratustra que comienza este libro diciendo: no creería en un Dios que no supiese bailar. ¿Qué quiere decir eso? Que esas fuerzas afirmativas que nos componen,
cuando no están aplastadas por los juicios morales, por las verdades últimas y absolutas, por las trampas del mercado, ¿sí? Tienen un tempo, un ritmo, un movimiento, porque las interpretaciones, las ideas, las perspectivas, no son abstracciones. No están en un mundo, en un trasmundo, como diría Zaratustra, metafísico, platónico, ni mucho menos. Son carne. El cuerpo piensa. Y piensa quiere decir, es sensible, baila, tiene un ritmo, tiene ¿no? Tiene una temporalidad propia, tiene una sensibilidad para eso que oye a su alrededor, para el encuentro con las otras fuerzas. Y sobre todo se hace ligero. Lo ligero es fundamental en Nietzsche, fundamental, porque la pesadez es el signo ¿no? de los mandatos morales metafísicos. Dice, y en verdad yo no me he convertido en una estatua, ni estoy ahí plantado, rígido, insensible, pétreo, cual una columna. Me gusta correr velozmente. ¿Sí? Más Heráclito y menos Parménides, es el devenir, la velocidad. Y aunque en la tierra hay también cieno y densa tribulación, quien tiene pies ligeros, corre incluso por encima del fango y baila sobre él como sobre hielo pulido. Si estar en una situación, habitar una situación de afirmación de la existencia, de afirmación de las fuerzas pulsionales, vitales, no quiere decir que sea todo maravilloso y que... No, está lleno de barro y cieno, está lleno de posiciones realmente resentidas, reactivas, que todo el tiempo van a juzgarnos, ¿sí? Desde una verdad última, desde una moral. Pero quien logró esa ligereza, baila por ahí arriba, rápidamente. Dice, levantad vuestros corazones, hermanos míos, arriba, más arriba. Recuerden que hablamos, ¿no? de la verticalidad en el Zaratustra. Y no me olvidéis las piernas. Levantad también vuestras piernas, vuestros buenos bailarines, y mejor aún, sosteneos incluso sobre la cabeza. Entonces, hay algo que hay que tener muy presente, creo, cuando uno lee este libro. No hay que, diríamos, neurotizarse, ¿sí? Como si se tratara de algo que está plantado, rígido, insensible, pétreo, cual una columna. Hay que aprender a bailar con lo que acá está propuesto. Hay que danzar una y otra vez, hay que acercarse con un hambre y una cierta ligereza digestiva, pero que tiene que volver una y otra vez. Bueno, les agradezco mucho por haber estado atentos del otro lado. La idea era proponer algo nada sistemático. Esto no fue un resumen de Así habló Zaratustra en 5 minutos o en 1 hora. No fue un resumen, ni siquiera fueron los momentos más importantes. Son algunos momentos que me parece que dan ciertas claves y ojalá que abran el apetito. Es lo que a mí me interesa. Es un libro que tiene que estar ahí en la mesita de luz, ¿sí? Siempre. Por eso es como una Biblia. Bueno, que tengan un buen domingo. Les mando un abrazo y pronto les presento el siguiente taller de estos